Gracias por la invitación a participar en este diplomado. Esta es la primera de dos clases que tengo programadas con ustedes. Y bueno, es siempre un gusto estar en este tipo de programas académicos, participando y compartiendo un poco la experiencia eh, personal y grupal. Bueno, ya hablando un poco a nivel de grupo de investigación en estas herramientas. Bueno, así que hoy tenemos esta clase programada que he intentado comprimir muchas cosas en esta presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dicen si ya pueden ver la pantalla, por favor. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Ok, entonces esta clase teórica pretende mostrarles no solo algunas herramientas y programas como chatbots que podemos utilizar como parte de nuestros estudios, como parte de nuestros trabajos de investigación, sino también eh, alcanzarles algunos ejemplos prácticos de casos de éxito, ¿no? Que han aplicado estas estrategias y que actualmente ya se viene pues publicando en distintas revistas científicas. Ok, entonces voy a empezar la presentación un poquito. Voy a poner mi plumita. Bien, en particular, un poquito antes de empezar, para ponerlos en contexto, en la Universidad Cayetano Heredia llevamos a cabo en algunos laboratorios, como en la Facultad de Ciencia, Facultad de Salud Pública también, llevamos a cabo estudios que emplean herramientas de inteligencia artificial. Esto no es nuevo, ya veníamos utilizándolas hace años, cuando todavía ni siquiera se conocían con ese término. Particularmente en mi grupo de investigación utilizábamos algunos programas de biofísica y biología molecular para hacer algunas predicciones basadas precisamente en tratamiento de datos, ¿no? En entrenamiento de la máquina y luego en las predicciones teóricas. Sin embargo, ya cuando llega a acuñarse este término, pues es cuando em, ya la gente empieza a interesarse, ¿no? A estar un poco más atenta a las noticias y a los avances que ocurren con la utilización de ellas. Bien, entonces, bueno, eh, he programado el contenido de esta clase de tal forma que cubramos algunos conceptos básicos de metodología de investigación al principio, algo muy pequeñito como para que sea un recordatorio, y luego ya meternos propiamente a las herramientas de IA. Bien, en el caso que ustedes tengan alguna pregunta, creo que ya saben todos que tienen un menú que les permite levantar la mano en caso necesiten alguna aclaración o tengan alguna duda. También pueden intervenir por el chat, que siempre está abierto. Ok, bueno, sé que la mayoría de ustedes está interesado en hacer su tesis, ¿no? O están realizándola quizá, o quizá incluso son asesores de tesis. Entonces, eh, quiero, antes de hacer mención de las herramientas que podemos utilizar en investigación, quiero hacer mención a algunos términos importantes que sientan las bases de la investigación científica. Más allá que usemos IAs y más allá que interactuemos con estas herramientas como chatbots, es imprescindible que cuando uno está ejecutando su tesis o asesorando tesis, eh, pues maneje los principios que nos rigen a todos los científicos en ese ámbito. Entonces, la investigación científica se considera, como ustedes saben, el proceso de descubrimiento. Bien, el proceso mediante el cual, aplicando método científico,
ya sea generamos conocimiento nuevo o bien generamos un producto tangible, bien, que busca solucionar un problema práctico. Entonces, en este sentido, la investigación científica puede ser básica si se encamina a resolver problemas que buscan un conocimiento nuevo, bien, llenar un vacío de conocimiento. Este tipo de estudios se llama investigación básica porque no buscan necesariamente generar un producto tangible, a diferencia de los otros que forman parte de la investigación aplicada. Ahí sí, el problema de investigación se genera precisamente con la intención de solucionar un problema que requiere un inminente abordaje. Puede ser crear algo o eliminar algo de pronto. Entonces, em, la investigación científica para poder ejecutar esa serie de actividades que nos encaminan hacia uno u otro producto, pues aplica el método científico. Bien, esta es una exigencia, esto no es una alternativa. Y incluso ahora, en la época de las IAs, eh, seguimos y mantenemos esta ruta de actividades que forman parte del método científico. Bien, es una obligación. La esencia de la investigación científica es la obtención y el tratamiento de datos. Entonces, cuando ustedes ejecutan una tesis o cuando ustedes asesoran la tesis de un estudiante, pues van a obtener una serie de datos. Esos datos necesitan ser tratados, necesitan ser analizados. Y ello les va a mostrar una tendencia, ello les va a mostrar un comportamiento, ¿bien? O va a confirmar de pronto la hipótesis que planteaban, o de pronto la va a refutar. Entonces, en investigación, nosotros podemos hacer estos descubrimientos gracias a que hemos llegado a la etapa de interpretación de resultados. Ok. Luego, es importante también que ustedes recuerden que cuando las leyes o las teorías, los teoremas ya no son capaces de darnos una explicación acerca de los fenómenos que observamos, es ahí cuando se hace necesario una investigación científica. Bien. Y otras situaciones, por supuesto, como las que vivimos en pandemia por SARS-CoV-2, donde necesitábamos pues, de forma urgente la disponibilidad de vacunas o tratamientos antivirales, ¿no? Entonces, esto nos da una idea cuán importante es nuestro rol como científicos en la sociedad. Bien, la investigación, como decimos acá, permite convertir estos hechos que de pronto al principio son aislados, convertirlos en conocimiento coherente, ¿no? Y comprensible. Y esto se plasma en las publicaciones. Bien, en las publicaciones que pueden ser, por supuesto, en revistas indexadas, que es lo ideal, o bien puede ser también en comunicaciones orales, en congresos o en pósters, ¿no? Entre otras, pero es, es un compromiso adquirido cuando uno se forma como científico el comunicar sus resultados a la comunidad, ¿no? Compartirlos con los demás. Entonces, dicho eso, en investigación científica hay tres componentes, bien, imprescindibles. Primero, el objeto de investigación, ¿no? Ustedes en su tesis o ustedes con sus asesorados van a reconocer un objeto de investigación. Y este es el fenómeno, o sea, se define como el fenómeno o el suceso que ocurre en la naturaleza o de pronto si están involucrados en ciencias sociales, también puede ser el fenómeno que ocurre en la sociedad, por supuesto, ¿no? Y es aquello que pretendemos analizar. Entonces es aquello que llama nuestra atención, que queremos comprender, que queremos interpretar. Por ejemplo, en ciencias biomédicas, el objeto de investigación, como en este caso puede ser una bacteria, ¿no?
Por ejemplo, una bacteria multidrogo resistente, aquellas que resisten a prácticamente todos los fármacos que existen actualmente y que de hecho la OMS ya ha declarado que es un problema de salud prioritario a nivel mundial. Eso puede ser un objeto de investigación. Bien, además, en investigación científica em, debemos contar con procedimientos. O sea, para ejecutar una investigación necesitamos procedimientos que básicamente están destinados a descubrir ese conocimiento, validar conocimientos o teorías, ¿no? Los procedimientos pueden ser, por ejemplo, protocolos validados por el laboratorio o por otros laboratorios. Los procedimientos son en su conjunto las actividades que llevamos a cabo para ese conocimiento que necesitamos o que queremos obtener, ¿no? Y y al final también es importante, por supuesto, este tercer elemento que son los medios. Toda investigación requiere mm, de medios tangibles, ¿no? O sea, de recursos no solamente financieros, sino también de recursos humanos, del equipo de investigación, de recursos físicos como un laboratorio o como un centro de investigación. Entonces, estos tres componentes son, como decimos, básicos, ¿no? Toda investigación debe tenerlos y deben estar bien definidos, por supuesto, en su proyecto, ¿no? En el proyecto de investigación. Ok, entonces, la investigación científica, decíamos, se vale del método científico. Todos, independientemente del área de la ciencia a la que se dedique, todos aplicamos el método científico. Estas, como ustedes recuerdan, son etapas que llevamos a cabo con, con la intención de que nuestros resultados, que pueden ser un conocimiento nuevo, puede ser una solución, sea reconocido como válido, ¿no? Que sea aceptado o pueda ser eh, un trabajo candidato a ser aceptado por una publicación, para una publicación, ¿no? Si ustedes no siguen el método científico, pues al momento de sustentar su tesis o de enviar su manuscrito a una revista, pueden tener serios problemas, bien, por no haber cumplido esto que es una exigencia, ¿no? Y el método científico, por supuesto, junto con la investigación que se lleva a cabo, utiliza instrumentos fiables, ¿no? Y eso se ve principalmente pues, en el diseño de la investigación. Entonces, todo empieza por la observación de un fenómeno, el interés que tenemos por estudiarlo, y a continuación identificamos un problema de investigación. Creo que ustedes justo acaban de ver la clase pasada el problema de investigación, ¿no? Entonces, la definición pues, del problema, ya saben, es un vacío de conocimiento o bien es una solución, ¿no? Que se busca, es una necesidad inminente de algo que requiere abordarse. Bien. Entonces, el problema de investigación es lo primero que hacemos luego de observar el fenómeno. A continuación, debemos revisar la bibliografía. En esta etapa de revisión requerimos hacer, por supuesto, búsquedas de literatura. Y tienen, como ya saben, pues bases de datos de literatura por montones, ahora se han diversificado, hay bases de datos específicas incluso por disciplinas, las hay gratuitas o con un fee o pueden de pronto tenerlas accesibles a través de su institución, etcétera. Pero la cuestión es que acá en la revisión de bibliografía se hace básicamente para confirmar que su problema de investigación y la pregunta que han formulado es original. Esta parte es crucial porque ustedes no pueden proponer una tesis, una investigación que no sea original, que ya se haya hecho antes. Nadie lo va a aceptar, ¿no? Ni para una revista, ni tampoco para, como una tesis. Entonces, en esta etapa ustedes garantizan que su investigación es original.
Bien, y por supuesto, seleccionan, reúnen las referencias que van a formar parte de sus antecedentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta etapa es bastante laboriosa, de hecho. Luego, a continuación, van a proponer una hipótesis. Bien, y a definir el objetivo. ¿Por qué en esta etapa proponemos la hipótesis? Porque, número uno, ya nos aseguramos que el trabajo es original. Y número dos, ya tenemos una serie de antecedentes que nos ayudan a anticipar una respuesta a la pregunta de investigación. Esa es la hipótesis, ¿no? Definida en palabras sencillas, es la posible respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, la propuesta de hipótesis no puede ocurrir al principio, ni puede ocurrir al final, ¿no? Este es el momento adecuado para hacer. Ya ustedes leyeron, interpretaron, seleccionaron su bibliografía, están seguros que su problema de investigación nunca fue eh, respondido, su pregunta nunca fue respondida antes, y tienen toda la evidencia que apunta hacia que esa respuesta a la pregunta es efectivamente lo que están proponiendo como hipótesis, ¿no? Y a continuación definen el objetivo general, ¿no? La meta final de su estudio. ¿Ok? Luego, ya con esos elementos pueden diseñar la investigación. Es decir, ya pueden pensar en los métodos, los procedimientos, los protocolos que van a usar, los muestreos, las encuestas que van a aplicar, el análisis de datos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por qué? Porque ya tienen la hipótesis, entonces ya saben qué necesitan para poner a prueba la hipótesis, ¿no? Bien, entonces, en esta etapa de diseño, eh, además de pensar, claro, cómo van a diseñar, plasman ya en un documento escrito su protocolo, ¿no? El protocolo que va a tener una introducción con el estado del arte, antecedentes, marco teórico y tal. Un protocolo que va a tener el planteamiento del problema, el problema de investigación con la pregunta, la hipótesis, el objetivo, la metodología, ¿no? Y un cronograma, por supuesto, que plasme, que refleje lo que ustedes buscan y en qué periodos. Entonces, ese documento se somete a revisión ética. Bien. Y una vez que se aprueba, se ejecuta el estudio. Entonces, en la ejecución del estudio, la siguiente etapa en el método científico es la recolección de datos. Vamos a tener todos los datos que se habían planeado siguiendo el protocolo que se ha establecido, que se dirige, por supuesto, a lograr el objetivo general, ¿no? Y básicamente es a través de los objetivos específicos. Bien, entonces se recolectan los datos y a continuación se analizan. Este análisis de datos, creo que ustedes lo van a ver también en el diplomado con detalle, pues requiere que ustedes tengan clara primero qué tipo de variables van a utilizar, cómo va a ser su muestreo, su tamaño muestral. El análisis de datos requiere decidir, toma decisiones eh, acerca del tipo de prueba estadística que van a aplicar, bien, y la interpretación. Y eso les va a dar sus resultados al final, ¿no? Y al último, por supuesto, el método científico está en el reporte de resultados, ¿no? Que se escribe en forma de una memoria de tesis, si están haciendo su tesis, o si este es un proyecto de investigación no vinculado con una tesis, pues se escribe un artículo, ¿no? Puede ser. O puede ser un reporte final, de pronto, si están, bueno, con una subvención, ¿no? O sea, ese proyecto subvencionado. Y acá, claro, también van a tener que seguir ciertas pautas sobre la estructura convencional que tienen este tipo de documentos. Bien. Entonces, en todo este trayecto, bien, en todas las etapas del método científico, ahora lo que nos preguntamos es, ¿en cuáles interviene la IA? ¿No? O sea, nosotros hacíamos nuestro trabajo em, como podíamos, siguiendo, de hecho,
las pautas generales que encontrábamos siempre en los libros, lo que nos enseñaron los profesores también, ¿no? Cómo se aplicaba cada una de estas etapas. Em, pero algo nuevo entonces viene y nos llama la atención, que son las IAs, ¿no? ¿En qué punto intervienen las IAs en el método científico? Bueno, yo diría que prácticamente en todos. Bien. Ahora hay IAs, como ustedes saben, que nos ayudan a identificar el problema de investigación. Por supuesto, hay IAs que asisten al investigador a hacer la búsqueda y revisión de literatura. También hay IAs como chatbots para buscar o identificar, ¿no?, preliminarmente hipótesis. Hay otros también que apoyan al diseño de la investigación, la operacionalización de variables, incluso a decidir pruebas estadísticas, ¿no? Probablemente en esta etapa de recolección de datos, bueno, algunos estudios que vamos a ver más adelante en biomedicina, sí, hay IAs que ya ayudan a organizar los datos obtenidos. Hay IAs, por supuesto, que ayudan al análisis de datos, ¿no? Aparte de las pruebas estadísticas convencionales o de los programas convencionales como Stata, R, SPSS, que hacían el trabajo, bueno, de analizar los datos. Existen ya IAs que lo pueden hacer, ¿no? Y ni hablar de aquellas que ayudan a escribir. O sea, los asistentes de escritura también existen. Bien. El tema es cómo hacemos que todo esto sea una transición, y que poco a poco vayamos adaptándonos a esta nueva era, ¿no? Y a nuestros alumnos, porque muchos de ellos que recién están aprendiendo lo que es el método científico, pues para ellos sí que puede ser un reto incorporar estas herramientas, ¿no? Probablemente lo están usando en tareas cotidianas muy sencillas, pero incorporarlas en investigación científica ya es otro nivel. Entonces, precisamente en eso consiste la clase de hoy, en darles algunos alcances acerca de ello y cómo podemos incorporarlas en nuestro día a día. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Por mi parte, todo bien, gracias. Ya. Si tuvieran alguna pregunta, también la pueden formular en el chat, recuerdo. Bien, veamos algunas entonces herramientas de IA útiles para investigación científica. Em, Hay muchas, ¿no? Hay diversas IAs. em, de todas, bueno, hay un abanico realmente enorme en investigación científica. Yo he incluido algunas de las que son más comunes, de las que también aparecen frecuentemente en la literatura. El, el truco está en conocerlas para elegir o decidir cuál utilizar. Bien. Y eso depende siempre de las necesidades que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, si queremos mejorar nuestra búsqueda bibliográfica, bien, es decir, hemos empezado a hacer una búsqueda tradicional y queremos complementar con una IA. Bien, elegimos algunas en particular, ahora les voy a mostrar cuáles. Si estamos en la etapa de generar imágenes o videos, o de pronto queremos enriquecer los materiales educativos para nuestras clases, que también se puede hacer, ¿no? O las presentaciones, eso lo vamos a ver en la clase que tenemos con ustedes en diciembre. También hay herramientas para ello. Además de ChatGPT, que fue la primera, la más conocida actualmente, también está ChatPDF, el Consensus, DALL-E 2, DeepL, Elicit, Gemini, Google Assistant. Algunas de estas ya tienen versiones gratuitas que tienen, bueno, eh, herramientas potenciadas para el usuario, eh, que no llegan al nivel de la herramienta o del programa pago, ¿no? Que tiene licencia, pero bueno, al menos nos dan algunas opciones de uso. Grammarly y Umata, todas estas se sugiere entonces que uno interactúe primero con ellas, bien, porque de pronto pueden haber dos herramientas para lo mismo, por ejemplo, búsqueda bibliográfica, pero una es más fácil de usar o una tiene una interfaz más amigable.
Entonces, dado que en nuestro día a día no tenemos mucho tiempo para aprender de esto, pues entonces nos decantamos casi siempre por la que tiene una interfaz más amigable, que es de uso más fácil, ¿no? Es importante valorar sus ventajas también y siempre utilizarlas con responsabilidad. De esto hablaremos un poquito más adelante. En general, todas estas han sido generadas para mejorar la productividad del usuario, ¿no? Nosotros como científicos, entonces, las utilizamos en estas etapas del método científico, ¿no? Buscando que me, bueno, me ayuden a cursar esa etapa de una forma más, a veces más fácil o más orientada, guiada, ¿no? A veces los tomamos incluso como asesores a estos programas porque nos ayudan precisamente a tomar decisiones. Se pueden combinar herramientas también. De pronto, ustedes están en la etapa de escritura y están buscando alguna herramienta para justamente escribir o redactar. Entonces pueden utilizar más de una. Bien. Lo importante es conocer, como repito, las ventajas que trae cada herramienta. Bueno, acá hay varias, seguramente ustedes ya conocen alguna de estas como Perplexity o Research Rabbit, que vamos a mencionar ahora, que son, entre otras cosas, para hacer búsquedas rápidas y también búsquedas de bibliografía. Entonces, ¿cómo elegimos las herramientas? Acá pongo, yo he incluido 4 situaciones puntuales. Bien. Por ejemplo, si necesitamos resolver problemas matemáticos o hacer razonamientos lógicos en algunas investigaciones de modelamiento matemático, por ejemplo, se requiere esto, se suele utilizar Gemini. Bien, tiene un enfoque de razonamiento bien fuerte, es muy sólida esa herramienta. Por ahí se cita ya en algunos artículos de modelamiento matemático. Luego, si algo parecido es Cloud, porque Cloud permite también hacer estimaciones matemáticas, pero este tiene su fuerte es la comprensión del contexto y generación de respuestas coherentes. O sea, algunas veces cuando necesitamos un enfoque ético y contextual, se puede recurrir a Cloud, ¿no? Bueno, ahí podrían elegir, por ejemplo, utilizar esas dos para complementar alguna tarea. Para tareas de programación y automatización, o sea, tareas de oficina, Copilot es una de las más usadas. Y esto es lo que nos suele ocurrir casi siempre en el día a día, ¿no? O sea, tenemos varias publicaciones que hemos conseguido, hemos hecho ya, no sé, nuestra búsqueda de literatura y hemos conseguido 25 publicaciones, por ejemplo, y este, queremos tener lo mejor de ellas, pero no tenemos tiempo, porque de pronto queremos preparar, no sé, prepararnos para un congreso o tenemos una clase. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar una herramienta como Scholarly, que ayuda a revisar publicaciones y resumirlas. Bien. Algunas de esas herramientas, como Scholarly, hacen esta tarea para documentos que no son muy grandes. O sea, no le podemos dar a procesar un documento tampoco que tenga 60 páginas, porque no lo va a hacer, ¿no? Tienen sus limitaciones en este sentido. Pero un artículo de pronto que tenga 5, 8 páginas, bien podría ser. Así que, bueno, eso nos viene bien a veces cuando tenemos que preparar en la parte de una clase donde queremos agregar algunas citas y empezamos a leer el resumen y nos quedamos en el resumen, ¿no? Ya no tenemos tiempo para continuar. Entonces, podemos asistirnos en esta IA. Desde las etapas iniciales de la investigación, actualmente ya se pueden utilizar las IAs. Por ejemplo, ChatGPT es básico para lluvia de ideas, ¿no? Para crear proyectos. Ustedes saben que el problema de investigación se genera a partir de ideas, que luego se vuelven en temáticas y luego se convierten en una pregunta de investigación, ¿no? Entonces, en realidad, la pregunta de investigación proviene de ideas y antes lo clásico era la lluvia de ideas pues, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, en los congresos, ¿no? Se sigue haciendo, sí, pero ahora va apoyado por algunos chatbots.
Luego, también en etapas iniciales, cuando de pronto necesitamos asesorar una tesis que, bueno, está dentro de nuestra área de investigación, pero no es el tema en particular que desarrollamos. Y necesitamos hacer una inmersión rápida al tema. Entonces, lo mismo, podemos interactuar con algunas IAs como Consensus o Perplexity Gemini, ¿no? Entonces, introducimos el tema en particular que deseamos, del cual deseamos conseguir información. Por ejemplo, podemos decirle que nos diga brevemente qué consiste tal cosa, ¿no? Por ejemplo, dime brevemente qué consiste la bioremediación. Es dentro del área de ciencias biológicas o biotecnología, pero yo de eso no sé nada. Entonces, me da un resumen. En vez de hacer una búsqueda en bases de datos, conseguir un review y leerme las 30 páginas del review, que puedo hacerlo, pero en una etapa posterior, ¿no? Entonces, para hacer la inmersión inicial, puedo valerme de esas herramientas. Nos da respuestas rápidas y concisas, citan fuentes, que es lo mejor. Consideren que ChatGPT no, al menos la versión gratuita, no cita. Entonces, yo debo creerle lo que me está diciendo la IA. Bien, en el caso de ChatGPT, tiene esa gran limitación. A mí en particular, la que me gusta mucho para hacer esta actividad es Perplexity, porque yo nuevamente le introduzco el prompt para averiguar sobre un tema en particular que no conozco y me da las citas. Bien, creo que tengo un ejercicio que les voy a mostrar. Entonces, eso me permite a mí considerar que esa información viene de tal artículo. Entonces ya me puedo meter al artículo, ¿no? Bien, entonces vienen muy bien estas herramientas si necesitan información actualizada, ¿no? Que por otro lado es una limitación del ChatGPT que suele tener referencias antiguas, ¿no? De antes de 2021. En etapas finales, cuando ya están con su documento, con su memoria de tesis o su artículo, hay que comprobar o verificar que no hayan coincidencias, ¿no? Entonces, la detección del plagio es fundamental. ¿Sí? Para eso nosotros, por ejemplo, en la Universidad Cayetano tenemos Turnitin, ¿no? Entonces, los asesores de tesis pasamos las memorias de tesis y también de proyectos de tesis por Turnitin. Y Turnitin eh, nos detecta no solamente plagio, es decir, un copy-paste sin haber citado, sino también ahora tiene la opción de detectar eh, textos creados por IA. Bien. Esto también lo pueden hacer con otras herramientas como JustDom o Quillbot, ¿no? Pero es muy importante eso, ¿no? Asegurarse que su documento pues cumpla estos estándares. Bien. Ya, a ver, en el chat nos pregunta Rosa si Perplexity tiene versión de acceso gratuito. Por supuesto, es gratuita. O sea, generalmente estas que tienen versión gratuita, lo único que requieren es que introduzcan su email, ¿no? Pongan su nombre y su apellido y su email. Y ya está, en un minuto les crea el acceso. Y es muy bueno. Para mí es de las mejores que existen. Acá hice un ejercicio con consensus, que como acabamos de decir, nos sirve para hacer, bueno, de pronto introducirnos a un tema que puede que no dominemos mucho. Entonces, para empezar al menos a saber o a conocer terminología técnica, podemos usarlo. Por ejemplo, yo le dije, le introduje este prompt así de sencillo, simplemente el multidrogo resistencia, para que me haga la definición, ¿no? El prompt puede ser también más específico, ¿qué es? ¿No? Entonces le completo con el qué es, what is, y me devuelve esto. Me devuelve una, un breve, una breve definición y también me da algunos resultados específicos. Por ejemplo, mecanismos de resistencia a fármacos, ¿no? Y me cita para cada enunciado, me cita las referencias. Entonces, si yo hago clic acá, me lleva a la referencia. Bien. La mayoría de sus referencias son publicaciones en revistas indexadas.
lo cual es muy positivo porque precisamente si yo voy a dar una clase o una exposición o estoy escribiendo un manuscrito, necesito referencias que sean publicaciones. En algunos casos sí he visto que da referencias que son websites oficiales, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de la OMS, etcétera, también podría considerarse. Bien. Entonces, esto, lo mismo que Consensus, como lo ven acá, hace Perplexity. Igualito. Noriela nos dice que en muchos casos piden número de... Ah, ya, piden número de tarjeta. Estos que les estoy comentando, no. Y por eso los incluí acá en la clase, para que ustedes los tuvieran fácilmente, ¿no? Son de acceso gratuito. Ujú. Bien. Lo mismo, en la primera etapa de identificación del problema, pueden bien usar Chat GPT, ¿no? La versión gratuita. Como ya ven saber, este viene muy bien para conversaciones creativas, ¿no? Lluvia de ideas. Entonces yo le puedo hacer tantas preguntas al chatbot como desee, hasta que lo canse, ¿no? Eh, y me va a devolver respuestas que nuevamente no tienen una referencia, ojo, ¿bien? Al menos para la versión gratuita. Para la pago no lo sé porque no tengo ChatGPT pago, pero no las tiene. Bien. Sin embargo, para lluvia de ideas viene muy bien. Fíjense lo que hacen. Yo le introduje este prompt diciéndole que yo estaba buscando algunos vacíos de investigación, vacíos de conocimiento, que pudieran realizarse, o sea, de investigaciones que pudieran realizarse en corto tiempo, pero que además pudieran ser elegibles para publicarse. Y además le dije que esa publicación yo la quería en una revista de alto impacto. Con todas esas condiciones, bien, le formulé esa pregunta. Si podía identificar algunos vacíos de investigación acerca de, claro, le tengo que indicar la temática, ¿no? En este caso me interesa la pérdida de biodiversidad de aves, pero ustedes pueden poner exactamente el mismo prompt y le cambian solamente esta parte, ¿no? About, todo lo que viene a continuación. Y el chatbot me devolvió nada más y nada menos que 10 vacíos de conocimiento en torno a esta temática. Bien. Em, entonces, sí, me diversificó bastante la respuesta. Bien, esa es una buena señal. Sí, correcto. Rosa dice que el prompt debe estar en inglés. Sí, por supuesto, es mejor. Van a tener mucho más resultados. Bien. Noriela, ¿tienes dudas sobre el estado del arte? Ya, lo definimos así en palabras sencillas. El estado del arte no es otra cosa que tres elementos. Bien, el estado del arte tiene antecedentes, marco teórico y marco conceptual. Son esos tres. Cuando nosotros hablamos del estado del arte que hay que presentar, por supuesto, en memoria de tesis y también en las publicaciones, en la introducción, nos estamos refiriendo básicamente a eso. Preséntame antecedentes, los más relevantes relacionados con el problema de investigación que vas a abordar y defíneme los conceptos básicos, ¿no? De tus variables. Entonces, marco teórico y marco conceptual. Y ya está. Con eso se arma el estado del arte. Bien. Claro, estado del arte significa estado actual del conocimiento. Entonces, ahí en los antecedentes tengan cuidado con seleccionar las referencias más actuales. Bien, no citar lo que pasó hace 20 años, porque eso ya no es estado del arte, ¿no? Entonces, estado del arte pueden ser referencias de hace, bueno, pueden ser 5 años, 4 años, ideal los últimos 3 años. Pero bueno, para estudios exploratorios quizá no hay mucha información reciente, ¿no? Entonces pueden citar un poquito más atrás. Bien, pero básicamente es eso. Y siempre se presenta en la introducción el estado del arte, no en los resultados, sino en la introducción. Y estas herramientas también ayudan a lo mismo, ¿no? A conseguir precisamente antecedentes.
Bien, luego que yo le consulté al ChatGPT para que me encontrara vacíos de investigación, ay, perdón, vacíos de investigación, ¿no? En pérdida de biodiversidad de aves, y me puso, efectivamente acá hay, ¿no?, algunos vacíos. Investigar cómo los ambientes urbanos afectan el comportamiento, ¿no? Afectan el apareamiento, la alimentación de las aves, etcétera. Esto podría incluirse en estudios de tipo este, eh, nesting, que son estudios con diseño, un diseño que se llama así, ¿no? En estudios clínicos también hay un diseño nesting. Pero básicamente me está diciendo acá que hay un vacío, ¿no? Acá también, en cambios de microhábitat, en diversidad de aves, analizar cómo las alteraciones a pequeña escala del hábitat, ¿no? Cambios en el paisaje, la introducción de plantas no nativas, en fin, o sea, ahí me da para entretenerme un buen rato. Me da hasta 10 tópicos. Ya, entonces luego de eso, yo le digo, bueno, ahora actuemos como si yo fuera un investigador experimentado, ¿bien? Y entonces, identifícame preguntas de investigación considerando esos vacíos de investigación que me acabas de proponer, ¿de acuerdo? Em, En el caso de tesis es muy importante que una vez que ustedes en la sección problema de investigación definen el vacío de conocimiento, a continuación planteen la pregunta explícita, ¿no? Entonces por eso yo antes le dije, reconóceme el vacío y ahora formule la pregunta. Bien. Y como ven, la herramienta lo hace, ¿no? Formule la pregunta, ¿sí? En todos los tópicos, en los 10 que me dio, formula una pregunta de investigación. Bien. Claro, luego, ustedes como usuarios, ustedes como investigadores, tienen que leer bien, por supuesto, estas preguntas, porque ya saben, hay ciertas exigencias en cuanto a las preguntas, ¿no?, de investigación. La pregunta debe ser, además, original, debe ser factible de investigar o de responderse a través de una investigación, debe ser importante, debe ser de interés. Entonces, esas cuestiones ustedes las tienen que evaluar, ¿no? No hay que confiar 100% en estas herramientas, ya, acuérdense, son herramientas de asistencia, ¿no? Pero la decisión final la toman ustedes como especialistas. Bien, ¿y ahora qué hago? Ya me hizo la pregunta de investigación, de acuerdo. Entonces, ahora el siguiente prompt que le dije, que le introdujera, elabora las hipótesis para cada caso, ¿no? Y lo mismo, elaboró 10 hipótesis. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 10 segundos. Nuevamente acá. La herramienta les asiste y ustedes deben revisar, deben leer, porque puede tener errores. Acuérdense que estos son sistemas entrenados con datos previos, ¿no? Y que además está haciendo consultas de toda la información que se tiene en la red, pero puede tener errores, ¿no? Entonces nuestra función acá es leerlas, revisarlas y ver que efectivamente tiene sentido lo que está proponiendo. Bien. Bueno, eso no quiere decir que nuestros estudiantes tenemos que decirles que a través de estas herramientas creen su tesis. Eso no es así. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes es formarlos para que ellos tomen las mejores decisiones en cuanto al uso de estas herramientas. Lo primero, método científico sí o sí. Eso es una exigencia. Exista o no IAS, el método científico sí se sigue. Bien. Eh, los científicos deben formarse para potenciar su curiosidad, sus capacidades de análisis, etcétera, etcétera. Entonces, debe ser capaz de buscar autónomamente su bibliografía, debe ser capaz de analizar bien la situación, observar el fenómeno y poder identificar por sí mismo el problema. Y debe ser capaz de esto, ¿no?, de formular su pregunta y su hipótesis con ese conocimiento. Bien. ¿Se pueden apoyar en estas herramientas? Eventualmente sí, o sea, sí podrían hacer alguna consulta, pero no podemos darle em, esa autonomía a las máquinas.
bien, de crear por sí mismas las investigaciones. Por otra parte, esto todavía no está regulado, o sea que si tenemos un tesista que en un día ya genera el premio de investigación, la pregunta, la hipótesis, la búsqueda, y en 2 días tiene escrito el proyecto, em, traído desde una IA, cuando se pase por estos sistemas de detección de IA, va a salir, ¿no?, que eso lo crea una máquina. Entonces, eso no va a ser aceptado por ningún comité de ética y tampoco por los comités revisores de tesis, ¿no? Así que creo que en ese sentido sí tenemos que ir claros con nuestros estudiantes y nosotros mismos también, ¿no? Son herramientas que nos asisten, pero que no tienen que comandar nuestra investigación, ¿no? Ya. Rosa pregunta qué podemos hacer para que no salga observado, parafrasear. Ya, el parafraseo es una alternativa cuando se habla de literatura científica, es decir, ustedes tomaron esta idea del artículo, la traen a su trabajo, la parafrasean porque precisamente intentan expresarlo con sus propias palabras, pero deben citar siempre. Entonces, el parafraseo va de la mano con la cita. Esa es la práctica, ¿no? Eso es lo que deben hacer. Nunca el parafraseo sin citar, porque ese es plagio. ¿Ya? Entonces, en el caso de IAS, tenemos al final de la clase unas pautas para citar. De hecho, la tengo dentro de unas slides. Ahorita se las muestro. Bien, algunas desventajas del uso de ChatGPT para esto es que me trae información algo antigua, ¿no? Eh, Todos datos hacia atrás, o sea, antes de 2021. Así que una buena alternativa es usar Perplexity. Entonces lo recomiendo porque esa sí trae información actualizada de ahorita, ¿no? Eso con relación a la identificación del problema. Pero luego tenemos que hacer revisión de bibliografía. Recuerden, hay que asegurar la originalidad del trabajo. La revisión de bibliografía no es solamente buscar bibliografía, ojo, es también descargarla, leerla e interpretarla. O sea, todas estas actividades, ¿no? Las guías nos ayudan a buscar y también a interpretar actualmente, ¿no? Entonces, lo que se sugiere es, se pueden hacer, o sea, se hacen búsquedas en bases de datos tradicionales, bien, Cielo, Scopus, PubMed, Web of Science, Elsevier, bla, 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 un montón, y se complementa con IAS, bien, con cuáles para búsqueda de bibliografía y también interpretación. Elicit es una buena, encuentra artículos importantes sobre el tema que están buscando, los resume, puede clasificarlos también y extraer información clave. Esta es gratuita, por cierto. Umata y Chat PDF también me sirven para interactuar con los PDFs que yo ya descargué o que, bueno, tengo dentro de mi Zotero, por ejemplo, para gestionar mi literatura y me hace resúmenes también. Incluso puede crearme textos a partir de ellos. Si estamos interesados en algunos artículos, por ejemplo, que hemos seleccionado como antecedentes y ya, bueno, no nos da tiempo de iniciar otra búsqueda, podemos optar por esta estrategia también, que son mapas visuales de relaciones de publicaciones. Es decir, me interesa mucho esta y esta publicación. Muéstrame artículos similares y me crea una red. Bien, así tal como usted ahorita les voy a mostrar, una red de publicaciones similares a las que yo elegí. Bien, así que para eso está Connected Papers y Research Rabbit que hacen esto. Entonces yo le puedo introducir una publicación y me va a identificar 20 similares. Puede ser que hayan citado ese artículo, 20 similares en la temática o 20 artículos escritos por el mismo autor, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Ok? A ver, acá hay una pregunta en el chat. Inconvenientes con la IA cuando coloco mis ideas para revisión y corrección.
ya que después en los detectores ya me indican que las ideas son de la IA. Ujú, claro. Claro, estos programas de detección de IA lo detectan, o sea, hay un patrón común que siguen las IAs para elaborar, ¿no? Textos que dista de de la forma como piensa nuestro cerebro para escribir texto. Entonces, estas herramientas están precisamente entrenadas para detectar eso. En ese caso, bueno, ¿qué se puede hacer? Entiendo que el problema surge porque utilizas algunas IAs para escribir. Entonces, ahí la sugerencia es una escritura autónoma, ¿no? O sea, por tu parte. O sea, el autor tiene que escribir. El hecho de que existan estas herramientas nuevamente para ayudarnos están bien, pero nosotros tenemos que saber que hay limitaciones. Y una de esas limitaciones es que estos programas me van a detectar esa cuestión, ¿no? Y eso puede ser un motivo de rechazo, por ejemplo, en algunas revistas o un motivo de rechazo por parte de los comités, ¿no? De revisión de tesis. Entonces, sí, ahí lo mejor es uno mismo crear su propio texto. En eso creo que nos mantenemos más o menos convencionales todos. Bien, en la etapa de revisión de bibliografía, entonces vamos a colectar los antecedentes que dijimos van a ser parte del estado del arte, ¿no? Y bueno, Research Rabbit, como les había dicho, busca artículos por temas o por autoría y me hace una representación de artículos relacionados con el que yo haya buscado. Por ejemplo, yo le introduje el término anemia, entonces le dije, bueno, búscame artículos con con este término, con esta palabra clave, y elegí esta área, ¿no? En área de biomédicas y ciencias de la vida. Entonces me trajo una serie de artículos y yo le elegí el primero, lo añadí a mi colección. Y una vez añadido a la colección, muestra este panel, ¿ven? Y en ese panel ustedes le dan clic a trabajos similares y en mi caso aparecía en 1270 y me generó esta representación. Entonces, los que están más cerquita de mi trabajo, que era el trabajo de Chaparro, que es este de acá, de 2019, los que están más cerquita son los que se parecen más o que han citado ese trabajo. Entonces, yo ya sé, bueno, ok, empezaré por los que se parecen más, por los que están más cerquita, ¿no? Y los que están más alejados, bueno, tendrán temáticas un poco diferentes a la que abordó que era epidemiología, patofisiología y etiología de anemia, ¿no? En países de bajos recursos. Ok, entonces sí, me puede ayudar a dirigir mi búsqueda y mi elección de antecedentes a través de este tipo de gráficos. Esta herramienta nuevamente es gratuita, no requiere ningún pago. La guía también puede brindarnos ecuaciones para búsquedas eficientes, ¿no? Entonces, la forma tradicional era, en base a mi tema, elijo algunos keywords, las palabras claves, ¿no? O términos mesh. Y eso los ingresaba en la base de datos para buscar. Actualmente, yo le puedo introducir el prompt a la IA, ¿bien? Diciéndole que me busque o que me determine términos de búsqueda para mi tema. Y esos los introduzco luego en la base de datos bibliográfica. Por ejemplo, en ChatGPT lo mismo, le puse este prompt, ¿no? Dame términos de búsqueda para por ejemplo, una revisión sistemática acerca de enfermedades relacionadas con envejecimiento. Entonces, en vez que yo eh, piense en esas palabras claves, a veces puede tomar algo de tiempo porque ya, bueno, tengo que elegir, esta no, esta sí, a veces también para evitar los errores ortográficos y de pronto por el error ortográfico, pues no me devuelve ningún resultado, le pido a la herramienta, ¿no? Y ahí está, me está diciendo combinando esos términos con algunos operadores booleanos como AND y OR, puedes usar esto, por ejemplo. Bien. Esto en particular para revisiones sistemáticas que requieren, como ustedes saben, una búsqueda exhaustiva
de referencias y un análisis de las mismas, ¿no? Entonces pueden tener varios términos de búsqueda. En la etapa ya de formulación y testeo de hipótesis, como han visto, también pueden, pueden tener alguna ayuda por parte de las IAs para generar hipótesis, para comprobarlas también. La IA, por ejemplo, vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero en el caso de industria farmacéutica ha ayudado al diseño de nuevos fármacos. Está aplicando, por ejemplo, deep learning o machine learning, redes neuronales también. Entonces, ha ayudado a testear hipótesis. Está ayudando un montón y está apoyando montones de investigaciones en torno a descubrimiento de vacunas también. Y en análisis de datos, desde luego la IA ya tiene una participación fundamental en el análisis de Big Data, ¿no? Son em, datos numerosos que se originan de distintas fuentes. Por ejemplo, en ciencias biomédicas se originan diariamente miles de genomas, o sea, miles de secuencias de ADN. Entonces, todo eso puede ser analizado por las IAs. Bien. Y de hecho, también en astronomía ha sido aplicado para la identificación de nuevos planetas, ¿no? A través del telescopio Kepler. Y en el caso de biomédicas, para detectar marcadores de enfermedades, ¿no? Analizando Big Data, por ejemplo, aplicado a enfermedades como Alzheimer. Y ya, entonces, ¿cómo citamos el uso de IAs en la investigación? Esto se aplica tanto a trabajos académicos, monografías, por ejemplo, o trabajos de investigación como tesis, ¿no? O artículos. Se suele mencionar el uso de IA en introducción, materiales y métodos o bien agradecimientos. Eso va a depender, por ejemplo, de las revistas. Lo que sí que debe incluirse es todo esto. ¿Bien? Se incluye el nombre del lenguaje o la herramienta utilizada, la versión, el nombre de la compañía o creador, el prompt o la petición y la fecha. Bien. Em, ¿Y cómo se incluye eso? Pues los distintos estilos de citación, como APA y Chicago y otros, ya han incorporado formas de citar IAs. Entonces, en el caso de APA, por ejemplo, como decimos acá, se recomienda describir cómo se ha usado en la IA en metodología o bien en la introducción. Bien, y esta es la forma en la que se va a citar. En el caso de Chicago, se recomienda citar la IA en el texto y añadir más información en una nota de pie, ¿no? Y de esta forma queda. MLA también. Bien, entonces, el uso de IAs está bien en este sentido para citarlos, sí que está ya más ordenado, ¿no? Más regulado. Eso es bueno porque, de hecho, tenemos que reconocer en los trabajos si se ha usado IA, pues incluirlo, ¿no? Es una forma de ser transparente en ese sentido. Ok, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya, bueno. Ahora les voy a presentar algunos prompts comunes, algunas peticiones, órdenes que les solemos dar a las máquinas en investigación para ayudarnos a algunas actividades puntuales. Ustedes pueden utilizarlas, por cierto, estas de acá, ¿ya? Para revisiones bibliográficas, bien. Podemos utilizar este prompt. ¿Para qué? Pues para pedirle que resuma conclusiones y argumentos de un artículo. Lo mismo, podemos decirle también que nos resuma la metodología, ¿no? Podemos decirles que nos muestre los principales hallazgos. En fin, entonces la cuestión es, ¿puedes resumir tal cosa, lo que nos interese de este artículo? Pueden ingresar el título del artículo. Bien, en algunos casos el DOI también, ¿no? Pero generalmente es el título del artículo.
y la máquina les va a botar el resultado. ¿De acuerdo? En este caso no necesitan tener el artículo en PDF, pero sí haberlo revisado, digamos, al menos en algunas partes, como para decir, ah, bueno, este es un buen artículo, necesito, para tomar mi decisión de si lo incluyo como antecedentes, por ejemplo, o en la discusión, necesito un poquito más de información. Entonces, se pueden asistir. Bien. Eso lo pueden hacer en cualquiera de las herramientas que hemos mencionado para búsqueda bibliográfica o revisión bibliográfica, cualquiera de ellas que son gratuitas, ¿no? ChatGPT, Perplexity, Consensus, Gemini, etcétera. Para lluvia de ideas, en la primera etapa que decíamos, ¿no? Las solíamos hacer mucho con nuestros colegas, estudiantes, todavía se hace, pero también nos podemos asistir en estas herramientas. Le podemos decir, por ejemplo, que estamos trabajando en un proyecto sobre cualquier tema, ¿no? En particular, el que ustedes están trabajando. Entonces le preguntan si pueden sugerirle posibles preguntas de investigación o hipótesis. Bien. También pueden hacerlo como les mostré antes, ¿no? Puedes reconocerme algunos vacíos de conocimiento, lo primero. Luego puedes plantearme algunas preguntas, lo segundo. Y finalmente puedes sugerirme una hipótesis, lo tercero, en ese orden. Entonces ya ahí les planteo algunas ideas que luego uno va a tener que ponerse a buscar, a leer, ¿no? O sea, es un primer alcance. Ya, lo tercero, sugerencia metodológica. Podemos pedirle a los chatbots que nos den alguna recomendación sobre métodos. Por ejemplo, ¿qué métodos de investigación comunes se usan en un campo concreto de esto? Bien, o qué protocolos se aplican en, qué procedimientos se realizan en, o se realizan para, también podría ser. Entonces, con ello, el chatbot me va a botar un resultado que sugiere, si está bueno, bien documentado, que es lo ideal, como con Perplexity, qué estrategias podría yo tomar, ¿no? Para abordar para probar o testear esa hipótesis o para, no sé, analizar cierto tipo de datos, etcétera. Entonces ya le puedo encargar algo más directo en cuanto a metodología. Incluso en cuanto a análisis estadístico también. Eh, a veces nuestros estudiantes llegan con, con mucho interés en aprender y bueno, han llevado las materias, ¿no? Los cursos obligatorios y tal, y por ahí llevaron alguna estadística. Sí, eso, ¿no? Entonces, cuando les toca ver y analizar datos, no les va bien. Entonces, los mandamos a hacer algún curso intensivo de estadística o que tome algún curso en Coursera o cosas de esas, ¿no? Bien, entonces esa es una buena opción, que se capaciten bien en estadística. Yo siempre digo, la estadística es fundamental y está bien casada con las ciencias biomédicas y otras. Pero lo otro también es preguntarle ya de una forma más directa al chatbot, ¿no? Por ejemplo, para este tipo de datos, ¿qué prueba estadística puedo aplicar? O, por ejemplo, dime la diferencia entre un chi cuadrado y el t-student. Entonces, en vez de ir a revisar un libro de estadística que necesite ese dato concreto ahorita mismo porque necesito correr esta prueba, entonces me la da. Bien. Ayuda en redacción también. Puedes ayudarme a presentar la siguiente frase, por ejemplo, en términos académicos. Entonces, va a dar un primer alcance sobre la forma ¿no? de escritura que debería tomar ese párrafo, quizá esa oración. Pero luego nosotros ahí sí vamos a tener que revisar bien eso. O sea, vamos a tener que asegurarnos que la idea que está expresando esa IA es, no sé, sea lógica, esté formulada de una forma correcta. Es más, acuérdense que cuando se trata de afirmaciones en antecedentes o información previa en antecedentes o estado del arte, todo tiene que estar citado. Bien, entonces eso significa que van a tener que incorporar la cita sí o sí. Y luego,
orientación sobre citas también, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de citar un libro, por ejemplo, en el estilo Vancouver? Para esto, bueno, ya tenemos los gestores bibliográficos como Sotero y muchos otros, Mendeley y tal. Mm, así que, bueno, la sugerencia es mejor trabajar con gestores bibliográficos, aunque si, por ejemplo, para una PPT, bien, encontraron una publicación y ya no la quieren incorporar en su Sotero porque es una PPT así para una clase nada más, entonces ahí sí, le pueden preguntar cómo cito esta referencia en Vancouver, ¿no? O en APA o en el estilo que ustedes deseen. ¿Qué más? Nos puede dar un contexto histórico también, ¿no? Una breve reseña de la historia de, eso también para clases es muy práctico. Y ahí lo podemos complementar, bueno, si tenemos que dar una clase con nuestras imágenes, fotos y tal. Podemos pedirle también que me defina conceptos de manera sencilla, como lo hice yo antes, ¿no? Con consensus. Acá evita, bueno, evito quizá hacer una búsqueda desde cero de un artículo de revisión para tener una definición, sino que simplemente me interesaba saber la definición. ¿No? Ya si yo necesito la definición con la referencia, obviamente voy a tener que ir a leer la referencia, ¿no? En cuanto a la estructura de los documentos, puedo preguntarle cuál es la forma común de estructurar un trabajo en un área de estudio particular. Bien. Eh, bueno, eso puede que en ciertas áreas de la ciencia haya ciertas variantes en cuanto a presentar, por ejemplo, una memoria de tesis o una publicación. Así que ya, también podemos consultarle. Para interpretar datos también, ¿no? ¿Qué conclusión? Yo le puedo preguntar qué conclusión se puede extraer de un conjunto de datos que tienen una tendencia observada, ¿no? Entonces, es una asistencia para interpretar ese comportamiento que estoy apreciando, por ejemplo, en mis gráficas o en mis figuras. Em, Definir conceptos también. Por ejemplo, qué consideraciones éticas deben considerarse en tal área de investigación en particular, ¿no? O pedirle retroalimentación sobre propuestas. Esto es algo bastante deseable porque cuando escribimos proyectos de investigación para fondos concursables, ustedes saben que pasan por un ciclo de revisión bastante intenso, ¿no? Y, e intentamos tener propuestas lo más pulidas posible, lo más limpias, ¿no? Y de interés. Entonces podemos pedirle a la IA que me valore mi propuesta. Bien, y de pronto también por ahí pedirle que corrobore la originalidad. Bien, así que le podemos decir eso. Este es un resumen de mi propuesta. Puedes darme tu opinión. No podemos ingresar todo el documento, eso sí, pero podemos darle, ¿no? algunas pautas sobre la propuesta. Así que también podrían utilizarla para sus proyectos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien ha interactuado con las IAs a través de alguno de estos prompts anteriormente? Sí, dice Jesús. Ya, perfecto. Ajá, sí, con ChatGPT, claro. ChatGPT es ahorita mismo el chatbot más usado, pero ya han visto, ¿no? Hay otros que ofrecen, creo que un nivel mucho más competitivo de servicio, en el sentido que nos dan información más actualizada y también citada. Entonces, se confía más cuando la herramienta me dice de dónde sacó esa información y yo corroboro que es así. Ujú. Así que yo creo que en ese sentido pueden aprovechar estas herramientas. Gracias, Mariel, por el comentario. A ver, María José dice, es la primera vez que va a usar, claro, ya. Ajá.
tus alumnos, claro, hacen ya interactúan con las guías o las tesis. Y comparto, María José, comparto tu comentario. Creo que más de uno acá, ¿no? Tenemos estudiantes que ya han tenido experiencias con estas herramientas, con muchas IAs, y a veces saben que existen, las han usado, em, pero número uno, a veces las han usado para actividades muy simples y cuando se trata de algo un poquito más complejo, no saben cómo usarlas. O a veces lo hacen y no lo reconocen. Entonces, esas cuestiones también que van por el aspecto ético, hay que hay que hablarlas con ellos. Y está muy bien que nosotros como profesores e investigadores hablemos de esas cosas con los estudiantes. Más allá de limitarlos, nadie sugiere ya limitar el acceso a IAS, ¿no? De los alumnos, porque finalmente esto ya está presente y esto, como parte de nuestra resiliencia, tenemos que ir adaptándonos. Así que lo mejor es saber qué nos ofrecen y hasta qué punto, qué límites se pueden emplear, ¿no? Y cómo hacerlo para, como docentes y profesores o mentores, podamos orientar a nuestros alumnos. Es cierto. Ujú. Muy bien. Ok. Dependiendo también de las instituciones, yo creo que en el futuro cercano esto se va a ir reglamentando. Por ejemplo, en Cayetano no tenemos todavía un reglamento de IA, pero en algunos cursos sí que establecemos ciertas pautas con relación a esto, ¿no? Sobre todo cuando son muy jóvenes y, por ejemplo, están en segundo año de estudios, les falta 3, 4 años por terminar y bueno, eh, van curioseando un poco las herramientas de IAS. Entonces, lo mejor es darles todos los alcances que ellos necesiten, pero sí los límites, ¿no? Establecerles también los límites. No se puede presentar una monografía hecha solamente con IA o lo que trae la IA, porque entonces, ¿dónde está tu criterio como, ¿no? Como alumno, como estudiante, tu criterio como futuro científico, tu valoración como ser humano? Así que ahí hay que ayudarlos en ese sentido. Ujú. Ajá, sí, correcto, correcto. Buen comentario también, Diana, porque esto puede, sí, desde luego puede traer cierto nivel de conflictos. Ujú. Y la solución es establecer las pautas, los límites e ¿no? Integrarlo en nuestra vida académica. Em, es cierto todo eso, también nosotros como profesores e investigadores podemos tomar esa iniciativa y sentarnos a conversar con las autoridades de nuestras instituciones, ¿no? Y hacerles ver que, bueno, de pronto sí hay una necesidad por intentar reglamentar esto. Ustedes saben, los alumnos se rigen por eso, ¿no? Por los reglamentos. Entonces, mientras no esté escrito, ellos probablemente lo van a tomar simplemente como una recomendación. Así que en la medida que lo tengamos mucho más regulado, va a ser más beneficioso para todos, ¿no? Y se va a dar un buen uso, que la intención es esa, dar un buen uso y que nos ayude a avanzar en nuestros estudios. Muy bien. Bueno, como mi área es investigación biomédica, yo les he traído algunos ejemplos prácticos y concretos sobre el uso de IAS en este campo y puntualmente algunos logros que se han tenido en este sentido. El rol de la IA en investigación biomédica va principalmente en estos o cumple tres roles principales, ¿no? El conocimiento dirigido por datos, el data driven, que es la investigación que es promovida por la existencia de datos. Esto se conoce como Big Data, ¿no? De los cuales conversábamos hace un rato. Entonces, Big Data hay en todas las disciplinas, en economía, en astronomía, en agronomía, en biomédicas, en fin. Em, y esa Big Data tiene que tratarse de alguna forma, tiene que analizarse. Entonces, precisamente en investigación biomédica, la Big Data biomédica
surgió ya hace muchos años. No sé si ustedes escucharon que en 2001 se secuenció el genoma completo del ser humano, ¿no? La secuencia completa de nuestro ADN. Bueno, a partir de ahí se empezó a mejorar los programas de análisis de estos datos, porque son datos enormes, no son datos que cualquier laptop o computadora pueda procesar. Esto se procesa en grandes computadoras, en computadoras que están conectadas en red y muchas veces en sistemas en la nube. Así que la magnitud de estos archivos y de estos datos es enorme, pero también la información que se puede obtener de ellos. Entonces buscamos aprovechar al máximo esto y para eso las IAs sí que han tenido una contribución importantísima en esta área de investigación. Y en otros procesos como la mejora de la eficiencia de ciertos también procesos, por ejemplo, de imágenes biomédicas y por supuesto en innovación, innovación con productos tangibles como kits de diagnóstico, por ejemplo, o programas de detección de neoplasias a través de inteligencia artificial, ¿no? Analizando imágenes. ¿Alguna pregunta? Ahí escucho algún micro. Ya. Este es solamente para la parte biomédica, ¿verdad, mi señora? En este caso sí, Doctora. sí, en este Ah, caso ok, son ejemplos, sí, del área de biomédica. ok, Sí. gracias, doctora, le agradezco. No, de nada. Em, es lo que traigo para esta clase, pero imagínense, cuando yo estaba preparando esta clase, veía casos de éxito en distintos rubros. Por ejemplo, en cambio climático, a lo que nos está tocando actualmente vivir y que ya es algo inminente, también está aplicando IAs para intentar encontrar soluciones a esto. Intentar hacer predicciones, por ejemplo, de lo que sucedería, ¿no? Las estimaciones o predicciones del cambio de temperatura en ciertas regiones y esto a qué nivel impactaría, etcétera. En conservación, por ejemplo, de animales, de especies, de plantas también. En paleontología, en fin. O sea, citar los casos de éxito es, es, tomaría muchísimo tiempo. Entonces, en este rubro de biomédicas en particular, me pareció interesante traerles esto para que ustedes se den cuenta cómo la IA ya ha penetrado por completo nuestra área de investigación y, bueno, nos está ofreciendo realmente muchas soluciones. La IA, como ustedes saben, funciona mediante algoritmos, ¿no? Y programas o software para analizar datos, o sea, su esencia es el análisis de datos. Eh, Además se capacitan para encontrar patrones. Bien, esos patrones que permiten hacer predicciones. Por eso cuando abrimos esa clase yo les decía, hace años, muchos años ya, unos 10 años, se hace esto en investigación. O sea, el hacer estimaciones, encontrar patrones, predicciones. Por ejemplo, si cambio esto, ¿cuál es el efecto? Predíceme el efecto. O si sucede tal cosa, predíceme cuál va a ser el impacto. Eso se hace desde hace mucho tiempo, solo que en ese momento se hacían con algunas aproximaciones que todavía no se denominaban IA, ¿no? Pero actualmente sí. Entonces todas estas IAs incluso pueden llegar a tomar decisiones, pueden llevar a cabo tareas determinadas. Siempre se realiza la búsqueda combinando algoritmos y la fórmula ahí es introducir un problema y obtener una solución, ¿no? Devuelve una solución. Esta Big Data biomédica que yo les comentaba que se genera de distintas fuentes, por ejemplo, en ensayos clínicos, o sea, cuando se prueban fármacos nuevos o vacunas nuevas en personas enfermas, se genera una enorme cantidad de datos, pero enorme, ¿bien? Y eso se puede analizar, la IA la puede analizar y puede encontrar ciertos patrones, por ejemplo, eh, ciertas características no sé, en algunos componentes de la sangre de esos pacientes que hacen que esos pacientes vivan más o que muestran o que son un indicio de que ese paciente va a vivir más tiempo versus otro paciente que no tiene esos componentes en su sangre.
Bien, ese es producto del análisis de IA de esta Big Data biomédica. Entonces, una de las IAs más utilizadas en biomédica son las redes neuronales artificiales, ¿no? Métodos de IA de redes neuronales que identifican patrones precisamente complejos de datos y permiten que los algoritmos extraigan esos patrones repetitivos, predictivos y estadísticos, ¿no? Para tomar decisiones. Es decir, de los 1.000 participantes de este estudio clínico que donaron su muestra de sangre, encuéntrame algo en común en aquellos pacientes que vivían 5 años y distínguelo de aquellos pacientes que vivían 1 año. Y la IA lo hace. Claro, no lo hace inventando datos, lo hace en base a toda la data que se obtiene, por ejemplo, el análisis de muestras de sangre de esos pacientes. Entonces es una forma de aprovechar ese material, esos bioespecímenes, para el beneficio de los pacientes más adelante, ¿no? Entonces, estos procesos de búsqueda que nosotros también realizamos en las propias IA generan patrones de datos, ¿no? Información que se va almacenando. Y esa es la manera en la cual estas máquinas aprenden. Y esto se denomina aprendizaje automático, el machine learning, o aprendizaje profundo, el deep learning, ¿no? En el caso de biomédica se aplican esas tres, ¿no? Machine learning, se aplica deep learning también y otros. Entonces, Big Data biomédica, como decíamos, se basa en los datos biológicos que se obtengan de distintos tipos de especímenes, por ejemplo, muestras de sangre, muestras de tejido con cáncer, muestras de orina, muestras de saliva, etcétera. Y a partir de ello se hace una serie de lecturas. Bien, no sé si alguien oyó, pero existen estas Big Data ómicas. Ómicas viene de genómica, por ejemplo, secuencias de ADN de estas personas enfermas. Entonces, de esa secuencia se obtiene cierta información que es importante para el manejo de esa enfermedad. Igual otras ómicas que han ido trayéndonos mucha más información que es de interés y de impacto en el manejo de enfermedades. Pero no solo eso, porque estudios clínicos, por ejemplo, además de estas Big Data ómicas, eh, trae consigo datos clínicos. ¿Qué datos clínicos? Por ejemplo, em, el paciente con cáncer, ¿no? Que es lo que estudiamos nosotros. ¿En qué estadio de su enfermedad se encontraba al momento de hacer ese secuenciamiento de ADN, al momento de tomar la muestra? Ese paciente, ¿qué tratamientos estaba tomando? Ese paciente, no sé, qué ocupación tenía, a qué se dedicaba. Ese paciente fumaba, ese paciente bebía alcohol, ese paciente había sufrido infecciones, etcétera, etcétera. Entonces, somos capaces hoy en día de contar con un montón de datos clínicos, que nosotros le llamamos datos fenotípicos, junto con datos Big Data ómica de las moléculas que están presentes en el organismo de estas personas. Y en conjunto podemos entrenar a la IA para, por ejemplo, predecir marcadores. Los marcadores no son otra cosa que moléculas que me pueden predecir lo que decíamos antes, ¿no? Predecir cuánto va a vivir el paciente o predecir si un paciente va a responder a un fármaco, a un tratamiento. Entonces, el análisis de esta Big Data apoyado en IA ha traído consigo esta rama de la medicina que se llama medicina personalizada. No sé si alguien escuchó de esto, pero básicamente esto consiste en entregar un fármaco al paciente sabiendo de antemano si va a responder o no a ese tratamiento. Eso se llama medicina personalizada. ¿Y cómo se hace? Pues a través de estos estudios, ¿no? Estos estudios que reclutan distintos participantes, pacientes con una patología determinada, se determinan las moléculas que forman parte, por ejemplo, de sus muestras de sangre o muestras de tejidos. Posteriormente, toda esa información se analiza
apoyándose en esas IAs, se describe, se interpreta y finalmente se encuentran esos patrones de los cuales hablábamos. Entonces podemos distinguir a este paciente que va a responder muy bien, le va a hacer bien, digamos, tomar este fármaco, porque tiene ciertas características en su ADN. Y lo mismo, este paciente que sabemos que va a responder muy bien a este fármaco. Y así podemos ir haciendo predicciones con relación a la terapéutica o a los tratamientos que van a beneficiar a esos participantes. Bien. A eso también se le denomina investigación translacional, que es lo que hacemos en mi lab. Y se hace a través de IAS. Entonces, se entrenan a estos algoritmos con datos reales para que sea capaz de discriminar eh, los distintos tipos de individuos, ¿no? Basándose en datos. Esto ha sido aprovechado, por supuesto, por la industria farmacéutica. Bien. La industria farmacéutica se dedica a diseñar, a descubrir los fármacos que todos nosotros requerimos cuando nos enfermamos, ¿no? Cuando tenemos una condición crónica o una condición infecciosa. Bien, entonces la industria farmacéutica siempre está trabajando en estudios que descubran nuevos compuestos activos para distintas enfermedades. Pero recién desde hace serán 6 años aprox, ya ha estado incorporando en sus pipelines la IA. Y la IA les ha permitido acelerar precisamente el proceso de investigación y desarrollo de estos fármacos, analizar todos estos datos Big Data biomédica que se obtienen de sus propios estudios, optimizar también la producción y la eficiencia de la fabricación de fármacos y mejorar la predicción de los resultados clínicos y la identificación de efectos secundarios, ¿no? A través el análisis de Big Data ómica con IA, podemos en estos estudios saber si un grupo de pacientes va a tener, por ejemplo, náuseas cuando tome un medicamento. O tal grupo de pacientes es muy probable que desarrolle migraña cuando tome tal fármaco. Esos son los efectos secundarios. Y eso ya se puede predecir utilizando IAS. Hay algunas herramientas que ya está usando la industria farmacéutica para estos fines. Estos son algunos ejemplos. El IBM Watson Health, que es un paquete de IBM, por supuesto, para análisis de datos clínicos, que es capaz de procesar grandes volúmenes de información biomédica, como acabamos de ver. AtomWise, que es para el descubrimiento de fármacos con análisis también de bases de datos de compuestos químicos. Eh, Actualmente existen algunos miles de compuestos que se comercializan, ¿no?, para las distintas áreas terapéuticas, pero lo cierto es que hay millones de compuestos que todavía están en las bases de datos que nadie sabe si podrían realmente usarse, por ejemplo, para SARS-CoV-2, para cáncer, para migrañas, para Alzheimer, etc. Entonces, estas IAs lo están haciendo. Están empezando a analizar esos grandes recursos con millones de compuestos para ver si efectivamente podrían aplicarse en algunas otras patologías, ¿no? En Silicon Medicine, con un enfoque especial en enfermedades asociadas con longevidad y envejecimiento, aplicando IA. Benevolent, para analizar también publicaciones científicas. Entonces, estos levantan datos de la literatura y encuentran algunos compuestos que fueron, por ejemplo, descubiertos para, no sé, para infarto de miocardio, y luego las prueban esas moléculas en otras, ¿no?, en otras indicaciones. Así se llama reposicionar un fármaco. Y por supuesto DeepMind de Google, que es el creador de una herramienta que ha revolucionado, es así que podemos decir que ha revolucionado las ciencias básicas, que es AlphaFold. Y esta es una IA que aplica Machine Learning
Es una IA que nos permite predecir la estructura de las proteínas. Fíjense cuán importante ha sido este descubrimiento de AlphaFold, que ha ganado el Nobel de Química. Los tres creadores de este programa, David Becker, Demis Hassabis y John Jumper, todos profesores europeos, han ganado este premio, esta condecoración y este reconocimiento tan importante por su trabajo. Su trabajo, imagínense, basado en IA, no fue cualquier cosa. Fue generaron un producto que logra resolver un problema, que era un enigma que por años se mantenía desconocido. Nosotros no dormíamos en los años 90 pensando cómo las proteínas ganan esa estructura que tienen, ¿no? Todas nuestras proteínas en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, por ejemplo, la insulina, que ustedes conocen, para cumplir su función, la insulina, de regular el azúcar en su organismo, tienen que adquirir una estructura. Esta se llama estructura 3D, o tridimensional. Bueno, a partir de la secuencia de las proteínas, estas proteínas tienen una secuencia determinada. Por años los científicos pensábamos cómo lo hacemos para predecir esta estructura a partir de su secuencia. No sabíamos. Habían, claro, algunos alcances, pero tenían un nivel de error alto. Hasta que en el año 2020, 2021, parece, estos tres científicos idearon una IA que estuviera entrenada en datos reales y que pudiera predecir con un alto nivel de confianza el plegamiento de las proteínas o la estructura de las proteínas. Ganaron un concurso internacional en el que participaban cientos de científicos a nivel mundial. Publicaron en la revista Science, una de las más prestigiosas a nivel mundial, y llamaron a su programa AlphaFold. Bien, y claro, Google le echó el ojo y le compró la licencia. Así que hoy en día AlphaFold está mantenido gracias a Google y DeepMind, la empresa de Google, pero ofrece servicios gratuitos. Así que acá tenemos a nuestros estudiantes ya muy interesados en estas herramientas y nuevamente tuvo un gran impacto. Actualmente se conocen han predicho las estructuras de todas las proteínas que forman parte de nuestro organismo y de muchos otros organismos. Y es bien importante porque justo el diseño de fármacos, o sea, la capacidad que tiene la industria farmacéutica para encontrar o descubrir nuevos fármacos depende de la estructura de nuestras proteínas. Y en el caso de agentes infecciosos depende de la estructura de estos bichos. Por ejemplo, el SARS-CoV-2, que tenía 4 o 5 proteínas importantísimas de atacar. En esa época empezó a usarse esta herramienta precisamente, ¿no?, para acelerar el descubrimiento de los tratamientos antiinfecciosos. Así que este es un golazo. Ha sido algo muy positivo para las ciencias. En general, la IA en salud entonces utiliza aprendizaje automático, redes neuronales y aprendizaje profundo, que básicamente se distinguen en el volumen de datos que manejan, ¿no? Y se aplican en diversas áreas de salud. Esas son algunas, como la radiología, interpretación de imágenes radiológicas, imágenes como tomografías computarizadas, en telesalud, por supuesto que fue básico en época de pandemia también, en cuidados clínicos y biomateriales, ¿no? Entonces ya en estas áreas los protocolos ya han integrado IAs que se vienen utilizando. Y por supuesto en cáncer es probablemente el área donde más desarrollo ha habido por parte de las IAs en biomédica. En cáncer interesan muchas cosas, ¿no? Interesa el diagnóstico, por supuesto la prevención, el tratamiento. em, y una de las cuestiones donde la IA puede ayudar es precisamente en predecir lo que decíamos antes, ¿no? La capacidad de responder o no a un tratamiento. Porque de esa forma evitan darle un fármaco al paciente con cáncer que encima tiene pues una enfermedad que lo debilita y tal, y más bien le dan un tratamiento que saben que sí va a ser efectivo, ¿no? Hace poquito se publicó este trabajo
patrocinado por supuesto por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se llama Perception IA Tool, que usa Machine Learning y que precisamente ha analizado unas moléculas dentro de las células tumorales individuales, que se llaman, esa molécula se llama RNA, y a través de esta secuencia de RNA, entrenando una IA, ha sido capaz de predecir lo que tanto se deseaba, ¿no? La capacidad de responder o la eficiencia de un tratamiento en cierto grupo de pacientes. Bien, entonces, esto de acá es desde luego muy importante porque va a ayudar a los médicos a asignar tratamientos personalizados nuevamente a través de esta herramienta, ¿no? Que ya se está validando. Así que, bueno, cáncer tiene mucho más por descubrirse, ¿no? Y mucho más por aplicar IA. Así que como que en los últimos 5 años recién ha empezado a producir una serie de patentes y también de publicaciones en torno a esto. Pero beneficios hay por montón, ¿no? Bueno, algunas cuestiones finales ya habiendo dado estos ejemplos en el rubro de biomédicas. em, Cuando ustedes ya finalizan su tesis o finalizan su investigación, se han valido de varios recursos, como hemos visto, para, no sé, para hacer la lluvia de ideas, para incluso eh, asistirse en la lectura, para encontrar referencias y tal. Bueno, una vez que ustedes ya terminan su tesis o el manuscrito del artículo, lo siguiente es someter su trabajo a revisión por pares. Esto es un pilar de la investigación científica, la revisión por pares, ¿bien? Que básicamente consiste en que especialistas en la materia revisan el trabajo. Son paneles de expertos. Cuando hablamos de peer review en journals, en revistas, nos referimos a una terna de expertos, ¿no? Que están, bueno, afiliados a una institución y son invitados por la revista. Cuando nos referimos a jurado de tesis, también nos referimos a una terna, generalmente, de profesores investigadores también en la materia. ¿Bien? Ellos tienen la capacidad de aprobar o desaprobar esa memoria o ese manuscrito. Bien, el peer review asegura que el trabajo que se vaya a publicar sea lo más robusto posible, que se haya realizado rigurosamente bajo los principios del método científico. Bien, pero además, por supuesto, publicar nos permite difundir nuestros conocimientos, nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos. Y desde luego es algo muy positivo porque otros nos pueden citar, ¿no? Otros nos leen, otros nos citan. Y eso es importante. Bien, entonces, peer review, en el caso de la revista, si ustedes se animan a publicar, eh, tienen un camino largo porque desde que envían su manuscrito al editor, el editor les puede devolver comentarios más o menos rápidos, generalmente es dentro de una semana, pero ese comentario puede ser desfavorable, es decir, el manuscrito no es aceptado, no pasa, digamos, la primera etapa de revisión. Y en el mejor de los casos, si acepta, pasa por ciclo de revisores, ¿no? Ese peer review se reúne y emite comentarios. Si sus comentarios pasan por cambiar, modificar, ¿no? Adaptar, etcétera, entonces se los devuelven a ustedes. Y ustedes tienen que hacer las mejoras correspondientes en su manuscrito y volverlo a enviar. Bien. En el mejor de los casos, este ciclo se repite como unas 2 veces, 2 o 3 veces. Bien. Eso significa que 2 o 3 veces pasa por revisores y ya finalmente se aprueba. Cuando se aprueba el artículo, bien, es un gran logro, por supuesto, pueden pasar varios meses. Luego pasa un tiempo hasta que se publica, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, porque ya una vez aprobado es una garantía de que va a salir publicado en la revista. Y realmente es un gran logro. Si ustedes pueden, apuesten por esto, ¿no? Intenten siempre publicar.
Ah, justo me dejó esa pregunta. Tiene un caso clínico que quiere publicar. ¿Cuál va a ser la mejor revista para publicarlo? Ah, excelente pregunta. Acá está la respuesta. He leído su mente. Justo eso les iba a contarles porque cuando tienen ya su manuscrito, una de las primeras preguntas es ya, ¿y ahora dónde publico? Ya tengo todos mis resultados, mis conclusiones, ¿ahora dónde publico? Bueno, para buscar la revista pueden optar por varios recursos. Bien, lo primero es identificar sus conceptos claves, porque necesitan palabras claves para buscar, por ejemplo, en herramientas como Jane. Bien, Jane es un estimador de revistas, es decir, me dice, en base, por ejemplo, a las palabras claves de mi trabajo, me devuelve una lista de revistas que publican artículos con esos términos. Bien, es distinto que hacer una búsqueda bibliográfica, ojo, porque en este caso solo les interesa saber qué revistas publican en tópicos similares al suyo. ¿Ya? Entonces, en Jane ustedes ingresan las palabras claves, les devuelve la lista de, mm, de revistas, incluso con algunos artículos y su impacto. Y lo que se sugiere es, en base al nivel de confidence que presenta el resultado, seleccionen las tres mejores. Bien. A continuación, es mejor ingresar a la website de la revista. Bien. E incluso dentro del mismo Jane pueden navegar por los distintos resultados, o sea, las distintas publicaciones que se asemejan al término que ustedes han buscado. Yo, por ejemplo, busqué virus de dengue en Perú, ¿no? Y me devolvió varios resultados. Entonces, yo ya sé que en esta revista que se llama Plus Neglected Tropical Diseases se publica temas parecidos al mío. Así que puede ser una opción. Bien. Ese es su primer indicio, o sea, que les sugiero una revista. Lo siguiente es verificar si efectivamente es así. Hay que valorar algunos criterios, ¿bien? ¿Como cuáles? Por ejemplo, asegúrense que esa revista tenga revisión por pares, por eso han ingresado a la página web, ¿no? Entonces, ven que tenga revisión por pares. Eso es lo mínimo, ¿bien? Que debe ofrecer. No tiene revisión por pares, chao, desestimen. Una revista sin revisión por pares no garantiza credibilidad. Al contrario, pueden meterse en un problema. ¿Bien? Lo segundo, ¿cuál es su audiencia? ¿Mm? Analice si llega al público objetivo al cual usted desea dirigir su investigación. Tercero, el tipo de manuscrito aceptado, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un reporte de caso, como decía su compañera, verifique que esa revista publica reporte de casos, ¿no? En algunos casos hay, por ejemplo, artículos de tipo metodología o protocolo. Entonces, verificar si en esa revista se publica ese tipo de artículos. ¿Bien? Luego, ¿qué modelo de publicación tiene? Si la revista ofrece publicación de acceso abierto o si tiene cuotas de procesamiento, los APCs, o si es de suscripción, ¿no? Si ustedes tienen por ejemplo, o sea, su estudio fue subvencionado y tienen un fondo de 1.000, $2.000 para publicar, perfecto, ok, pueden elegir una revista con APC, ¿no? Bien, pero si ustedes como autores en realidad pueden elegir pagar el APC para que el artículo sea de acceso abierto, ¿no? Que es lo ideal, porque ¿quién no quiere que su publicación sea revisada por todos los que vean el título, ¿no? Ven el título y lo sienten atractivo y revisan su artículo. Pero bueno, en el mejor de los casos, si tienen una PC y ustedes tienen el dinero, pues publican ahí, ¿no? Es una buena opción. Otra opción, situación que nos pasa muy a menudo. No tenemos dinero para publicar ese artículo. ¿Qué hacemos? Hay a veces revistas que aceptan solicitud de waiver. El waiver es como una concesión para omitir el pago por publicar, ¿bien? Pero eso ya no sucede mucho. Generalmente son publicaciones muy buenas. Tiene que ser una súper buena publicación, ¿bien? Y otro criterio, el factor de impacto. Eso sí, evalúenlo, ¿bien? Factor de impacto. Un factor de impacto
influye definitivamente la visibilidad y el prestigio de su trabajo. Entonces, otros criterios a valorar. La indexación en bases de datos. Esa revista está indexada a Scopus, por ejemplo, está indexada a, no sé, a Elsevier. ¿Dónde está indexada? O no tiene indexación. Si no tiene indexación, duden. Bien, podría ser una revista predatoria. Dentro de las métricas de impacto que decíamos, además del factor de impacto, que lo pueden encontrar en Scopus o Web of Science, también revisen los cuartiles, ¿no? Shimago. Las mejores revistas en la Q1, las peores revistas en la Q4, bien. En cuanto a factor de impacto, las mejores revistas, por supuesto, son las de factor 70, 80. Las de factor 1, 2, 3 son, a veces son buenas revistas, pero claro, su factor de impacto, es decir, las veces que se ha citado publicaciones de esa revista, son pocas, ¿no? Pueden ser revistas nuevas, pueden ser revistas antiguas, pero que no tienen pues gran llegada, ¿no? Revisen la afiliación de esa revista a una organización profesional, las políticas de envío, como dijimos, y mucho cuidado con las revistas predatorias, ¿sí? O sea, que generalmente son estas que no tienen afiliación o son revistas que no tienen indexaciones. Estas de acá nunca publican en revistas predatorias, ¿sí? No, no es una opción. Estas son revistas que no ofrecen el peer review, o sea, que simplemente les ofrecen publicar, pero no les garantizan la revisión por pares. Mm, ujú, sí, así es, María José. Claro, sería bueno que cuando es una primera publicación siempre valoren con su asesor de tesis o en caso sea un estudiante, valoren ustedes como asesores o con algún colega más experimentado de pronto, em, qué, qué tipo de revista, basándose en esos criterios, y también a qué nivel van a llegar, ¿no? Porque una tesis, por ejemplo, de doctorado puede llegar a publicarse en una revista Q1 o Q2, ¿no? Pero una tesis de pregrado no. Una tesis de pregrado es algo muy sencillo, entonces por lo general, si se publica es una Q4 o Q3. Pero sí o sí tiene que cumplir con mínimamente con los criterios de una revista, ¿no? En una base de datos y que tenga alguna afiliación a organizaciones, que tenga un peer review. Eso sí. Muy bien. Finalmente cierro con esto la clase, que creo que la van a ver. Tienen una clase de cuestiones éticas en investigación en general. Bueno, siempre tenemos la valoración ética. Bien, siempre tiene que ser hecha por parte de un comité de ética regente. Em, y seguramente ya pronto, justo los reglamentos de comité de ética se irán adaptando también a estas nuevas herramientas, ¿no? El uso de IAs puede tener sesgos y errores. Recuerden que depende de los datos que se utilicen para entrenarlos, ¿no? Entonces, por eso decíamos al principio, siempre nosotros como docentes, investigadores, tenemos que ver bien la información que nos están dando y saber usarla, ¿no? Y tomar la decisión de usarla o no. Pueden traer datos incompletos, erróneos, sesgados, y eso puede afectar la calidad, ¿no? Y la fiabilidad de los resultados. En cuanto a responsabilidad y transparencia, la IA puede actuar con autonomía, ¿no? Con cierta autonomía, influir en las decisiones de nosotros como investigadores. Así que esto plantea cuestiones sobre quién es responsable del uso adecuado y ético de la IA. Y también el impacto social y humano que trae, ¿no? Las consecuencias positivas que se espera, por supuesto, como estas que han visto ustedes y el logro del premio Nobel de autores de una IA, es perfectamente aceptable, ¿no? Pero también puede tener consecuencias negativas sobre el bienestar social. Así que, bueno, hay algunos incluso que plantean que podría ser un riesgo, ¿no? Crearse una superinteligencia hostil o pérdida de control humano sobre algunas actividades. Para eso, por supuesto, ahí la OMS y también UNESCO han generado estas guías, ¿no? De ética en el uso de la IA
para salud, por ejemplo, en el caso de la OMS, que ya regula el uso de estas herramientas, ¿no? Algunas recomendaciones en estos tópicos, es importante considerarlas, usarlas con responsabilidad, citarlas en el caso se usen, ¿no? Siempre verificar la fiabilidad de la información que se está obteniendo y otros. Em, Además, sugieren que se haga una especie de trabajo colaborativo cuando se usan estas redes, que no solo está involucrada, digamos, una persona, sino que hayan más personas involucradas como para garantizar una gobernanza efectiva, ¿no? Que promueva los beneficios que ella trae, que pueden ser muy notables, ¿no? Pero también puede llevarnos hacia caminos un poco más oscuros. Entonces, nadie quiere terminar en eso. Así que la sugerencia es usar y regirse siempre por por estas normas que están ya bien, que están publicadas desde 2020, me parece, 2021. Ujú. Y seguramente son las que serán tomadas en cuenta para la regulación a nivel institucional, ¿no? En cada caso. Muy bien, por aquí termino con esta slide y abro paso a las preguntas o comentarios quizá. Doctora, buen día. Cuando Buen día. más o menos a medio clase, usted refirió el tema del estado de arte y refirió allí una especie de componentes o de qué se conforma el estado de arte y habló de antecedentes, del marco teórico, marco conceptual. No sé si puedes ampliar un poquito más sobre ese tema. Muchas gracias. Sí, sí, claro. Nos preguntaban en ese momento a qué se refería con el estado del arte y decíamos que efectivamente el estado del arte tiene estos tres elementos y están incluidos en la introducción. Bien, en el caso de introducción en tesis, dependiendo de la institución, pueden tener ustedes un formato que les pidan la introducción por un lado, perdón, la introducción por un lado y luego antecedentes y marco teórico por otro, ¿no? Algunos formatos de tesis desglosan los dos. Pero generalmente se ve solamente una sección de introducción donde uno presenta el estado del arte, que es primero abrir con antecedentes, los antecedentes más importantes relacionados con el problema. Entonces, esta es una selección básicamente documentada de publicaciones, de hallazgos previos que son importantes para que el lector comprenda el problema de investigación presentado a continuación. Bien. Al igual que el marco teórico y marco conceptual, donde se definen principalmente las variables, teorías, leyes, etcétera, que se relacionen con el problema. Entonces, los tres se integran y se entremezclan, digamos, para presentar el estado del arte. Bien. Pero básicamente en el caso de las IAs, por ejemplo, podemos valernos o asistirnos para conseguir algunos antecedentes a través de búsquedas bibliográficas. Ahí tener cuidado siempre con elegir bien qué publicaciones y qué hallazgos previos quieren citar, porque tienen que seleccionar aquellos que directamente se relacionen con la pregunta de investigación. No incluyan más, porque realmente el estado del arte no pretende ser un relato histórico, una enciclopedia, ¿no? Es solamente algo muy concreto dirigido a que el lector comprenda en toda su dimensión la pregunta. Entonces, cuando llegue a la pregunta, a través de la presentación de antecedentes y marco teórico conceptual, comprenda, ¿no? Ah, ya, ok, me están planteando esta pregunta con estas variables y esta predicción. Perfecto. Entonces ya me queda claro porque ya se presentaron los antecedentes más importantes, ¿no? Que son hallazgos, metodología previamente usada, autores que han trabajado en eso, con qué alcances, etcétera, ¿no? Entonces eso, básicamente cuando hablamos del estado del arte es la reunión de esa evidencia. Eh, Intentar que sea actual, por supuesto, porque es estado del arte, estado de conocimiento, ¿no? Es una demostración de que se conoce todo esto acerca del problema, ¿no? Y luego ya cuando llegan al planteamiento del problema o al problema de investigación, plantean lo que no se sabe.
Esa es la intención. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profesora, creo que usted ha sido bien clara en los conceptos, nos ha dado bastante información. Creo que hemos quedado todos como un poquito, no saturados, no es la palabra saturado, sino que con información coherente que tenemos que tomar en cuenta y como docentes también aplicarlo a nuestros estudiantes, pero todo muy bien explicado, muy bien llevado. La armonía que usted le dio ha sido espectacular. De verdad que me voy con varios conceptos más definidos todavía, mejor definidos. Gracias. Qué bueno, Bendiciones. Noriela. Muchas gracias. Gracias por los comentarios. Perfecto, muy bien. Pues entonces nos despedimos acá. Nosotros nos vemos en diciembre, creo que tenemos la segunda presentación. Nada, les compartiré esta presentación con Becker, a través de Becker, para que la tengan a mano y puedan consultar estas herramientas. Listo. Que tengan un buen fin de semana. Ha sido un gusto conocerlos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos.